Hoy repasaremos los últimos choques entre Bayern Múnich contra Fútbol Club Barcelona con un invitado muy especial. Esto es la pizarra de la Bundes. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos. ¿Qué tal? Hoy dejamos de lado un poco la actualidad del fútbol alemán, de la Bundesliga, de la DFB Pokal y vamos a centrarnos en analizar los últimos grandes choques que nos ha dejado la Champions League en enfrentamientos del Bayern Múnich contra el Fútbol Club Barcelona. Y para ello hemos traído un invitado muy especial como es Ricard Torquemada, periodista de deportes en Cataluña Radio, también amante de la táctica, de la estrategia y al frente de la TDT. Y además últimamente ha hecho una incursión también en YouTube, en un canal que se llama Boardroom, que también os dejaremos los enlaces en la cajita de la descripción para que los podáis seguir. ¿Qué tal, Ricard? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien, por aquí. Pues sin más dilación, empezamos, ¿no? Agradecer sobre todo a Ricard que se pase este ratito para comentar el Bayern Múnich contra el Fútbol Club Barcelona, que sabemos que tiene una agenda muy complicada. Pero antes de todo, antes de repasar esos duelos, ¿cómo ves al Fútbol Club Barcelona de hoy en día, de Koeman? Y si crees que puede optar a la Champions, teniendo en cuenta que hay mucha gente que lo cataloga de una temporada de transición en la que el futuro de Messi está en el aire, también hay elecciones a la presidencia del Barça. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo más realista es entender que el Barça está en un proceso de reconstrucción. En las últimas temporadas han puesto al Barça en su sitio en Europa y yo creo que ha tardado, pero finalmente ha asumido la realidad, que era una realidad que ya probablemente no es de ahora, sino de hace algunas temporadas. Por lo tanto, yo creo que como un proyecto nuevo, cuando empieza a dar sus primeros pasos y sobre todo con la mentalidad de que es un proyecto nuevo, que yo creo que es lo imprescindible desde el punto de vista de las expectativas externas y también del rendimiento interno y la satisfacción de los jugadores con pequeñas metas. Era un equipo que se había acostumbrado a grandes metas y cualquier error los penalizaba mucho desde el punto de vista de la frustración. Y ahora esto parece que ha cambiado. No tiene que ser, para mí no es un candidato a la Champions. Tendría que intentar competir al máximo, pasar rondas como si fuese un éxito cada ronda y ver hasta dónde llega. Pero claro, competirá contra proyectos mucho más rodados, consolidados y ahora mismo en mejor forma. Y vamos ya a hablar de la primera eliminatoria, que es de la temporada 2008-2009, una eliminatoria en que ambos equipos, tanto Bayern München como en este caso Fútbol Club Barcelona, se encuentran en cuartos de final. Y vamos a poner un poco en contexto ese año porque al final son dos proyectos nuevos, ¿no? Sobre todo en el caso del Bayern, viene de ser un Bayern que gana el doblete con Otmar Hitzfeld en la 2007-2008, pero lo cierto es que no juega Champions League, juega la Copa de la UEFA porque la temporada anterior queda cuarto en Bundesliga. Entonces, el Bayern ya llevaba unos años que no estaba siendo este Bayern que conocemos ahora mismo en competición europea, sobre todo en Copa de Europa, y era un Bayern reconstruido. Había la opción de Klinsmann o Klopp, finalmente se decantaron con Klinsmann, y era una prueba de fuego estos cuartos de final. Le salió mal, 45 minutos 4-0 en el Camp Nou. No sé cómo recuerdas tú, Ricard, esa eliminatoria en Can Barça. Bueno, recuerdo la eliminatoria por estos 45 minutos que no se borran en el recuerdo, ¿no? O sea, la eliminatoria para mí tiene dos partes. Los primeros 45 minutos del Camp Nou y luego un poco la sensación de Múnich de control, pero siempre con la amenaza de qué pasaría, ¿no? El Barça de Guardiola aún no había triunfado. Era el primer año, fue el año del triplete y no sabíamos dónde estábamos instalados. Y en el barcelonismo siempre pesa aquel punto de no puede salir todo bien, ¿no? Espera que esto aún tiene un partido de vuelta, es el Bayern, puede haber un susto, siempre con la desconfianza de que pudiese pasar algo malo, ¿no? O con aquella sensación de ay, ay, ay. Pero excepto algunos minutos en Múnich, creo que después de marcar el Bayern, el partido de vuelta estuvo controlado. Fue un partido de un ritmo muy bajo. El partido de vuelta no fue un gran partido, fue más un trámite de transición para el Barça para avanzar ronda.
Y el partido de ida es una explosión. Los primeros 45 minutos son, yo creo que de los mejores del Barça de Guardiola. Fue una barrida. O sea, no hubo tiempo casi ni para saborear lo que iba sucediendo. Y luego yo creo que incluso hasta la segunda parte el Barça se dedicó más a controlar, no a hacer la herida más grande, ¿no? O sea, que fueron 45 minutos de explosión y luego fueron 135 de control, sin sufrir mucho, sin caer en la tentación de refugiarse en el área, que es cuando el Bayern te puede hacer daño, aquellos minutos que tiene de huracán, que puede llegar en balón parado, juego aéreo, ¿no? Era como invitar al demonio. Y el Barça fue, bueno, un gran recuerdo de aquella eliminatoria porque la superó muy bien el Barça. Ahora hemos hablado de un 4-0 y vamos a remontarnos 4 años más adelante, vamos a hacer un viaje en el tiempo, el 2013, en el que hubo final alemán entre Bayern y Dortmund y en semifinales volvió a haber un cruce, ¿no?, entre Barça y Bayern, pero esa vez fue distinto. El que goleó en este caso fue el Bayern, que hubo un 4-0 en el Allianz Arena y un 0-3 después en la vuelta en el Camp Nou, en un año en el que también, pues, por ejemplo, el entrenador del Barça, Tito Vilanova, ¿no?, se le diagnosticó una enfermedad, hubo también un poco de revuelo, después dejaría de ser entrenador por temas médicos y vendría el Tata Martino. No sé cómo viste esa eliminatoria, Ricard, ese 7-0 global en el que el Bayern fue muy superior al Barça, ¿no? Esta vez sí. Sí, otra eliminatoria muy partida por los dos encuentros, los dos partidos, ¿no? Sí, en la del 2009 duró 45 minutos, la del 2013 duró 90, que fueron los primeros 90, porque el partido de vuelta el Barça ni compitió. Recuerdo del partido de ida llegar con dudas con Messi lesionado, que había vuelto en San Mamés, si no me equivoco, con un golazo que hizo, pero que fue un golazo caminando, que demostraba que no estaba muy fino. Los problemas, como decías, permanentes aquella temporada con la enfermedad de Tito, que Tito durante muchos meses no estuvo en el banquillo, estaba Jordi Roura. Fue un año muy difícil para el Barça. Es verdad que quizás fue el principio de la caída, a pesar que luego llega Luis Enrique y recupera el equipo, pero la temporada de Tito, yo creo que más la del Tata, pero la de Tito ya fue una temporada con aquella sensación de que alguna cosa se había roto, de manera injusta, porque yo creo que se rompió más por lo que le pasó a Tito. Si Tito hubiese estado bien, yo creo que el Barça hubiese aguantado aquel año a otro nivel, pero al equipo lo afectó mucho no tener a su entrenador cerca, lo afectó mucho no tener a su entrenador cerca por un tema tan grave, que todos eran conscientes que era un tema gravísimo, como se pudo ver, y fue un año muy difícil desde el punto de vista emocional. Yo creo que el equipo tuvo momentos de muy buen juego, pero llegó a la eliminatoria y en Múnich cayó. El Bayern aprovechó muy bien las debilidades del Barça, el balón parado, lo que hablábamos el otro día, bueno, hace poco del otro día, del otro partido, aquella sensación de que el Bayern te atrapa contra la pared, que no puedes salir de ahí, y insisto, con Messi lesionado, fue un partido que al Barça le pasó por encima. Recuerdo muy bien aquella sensación en Múnich de derrota, que siempre era un momento en que se miraba mucho al Barça y al Madrid de Mourinho, ¿no? Siempre había la comparación. Incluso en el año de que el Barça cae en semifinales contra el Chelsea, que el Madrid pierde la tanda de penaltis al día siguiente contra el Bayern en el Bernabéu, aquella fuera como la primera posibilidad que el Bayern había perdido la temporada anterior. Que el Madrid de Mourinho había perdido, ¿no? En aquella lucha Barça-Guardiola-Madrid de Mourinho, el Barça queda eliminado contra el Chelsea y el Madrid no aprovecha la oportunidad del Bernabéu y pierde la tanda de penaltis contra el Bayern. Al año siguiente, el Barça pierde 4-0 allí en Múnich y al día siguiente el Madrid pierde en Dortmund con los 3 o 4 goles de Lewandowski, ahora no me acuerdo cuántos fueron. 4-1 creo que quedaron. 4, ¿no? O sea, como si fuese imposible que el Madrid de Mourinho acabase de dar la estocada al Barça cuando la Champions era el gran termómetro, porque eran los dos grandes equipos dominadores de la Liga Española y en principio dos grandes candidatos en Europa. Aquel recuerdo sí que lo tengo, porque era difícil no mirar
hacia Madrid, igual que Madrid miraba hacia Barcelona, no con aquella sensación eterna de la madriditis, ¿no? En aquel momento era una cuestión de trono, era de gobierno. Y yo creo que también la caída del Madrid en Dortmund hace que la vuelta al Barça contra el Bayern ni tan solo ya la compita, ¿no? Con aquel punto de saber que en la lucha por el trono era una derrota que no lo penalizaba contra un equipo que estaba a otro nivel. También recuerdo que pocas horas antes de la vuelta, que si no recuerdo mal fue un 1 de mayo, porque era festivo en Barcelona, se supo que Messi no sería titular, que era la manera ya como de entregar la eliminatoria, no forzar la vuelta de Messi. Fue una eliminatoria que el Bayern pasó muy fácil, que quedó mucho la herida del 7-0, pero yo creo que también fue engañosa porque el Barça no tuvo a Messi en la eliminatoria. Y ya seguimos avanzando, vamos a la temporada 2014-2015, ¿no? Con esas ansias de vendetta un poco, ¿no? Del Barça, en este caso de Luis Enrique contra el Bayern de Pep Guardiola también. Muchos ingredientes en estas semis de Champions League. Recordemos que el Barça venía de eliminar al PSG, venía de eliminar al Manchester City y finalmente se haría con esa Champions cargándose al campeón de Italia, la Juve, en la final en Berlín precisamente, cargándose al Bayern Múnich, campeón de Alemania, cargándose al PSG, campeón de Francia, y cargándose al Manchester City, el campeón inglés. Así que, Ricard, Champions redonda y además Messi, 10 goles en esa edición de la Champions, y Neymar, que yo creo que es una de las mejores temporadas más recientes de Neymar, también 10 goles. Así que yo creo la Champions perfecta, ¿no?, para Luis Enrique. Sí, y la mejor eliminatoria de todas las que estamos recordando, para mí sin ninguna duda. El Bayern de Guardiola, como todos los equipos de Guardiola, era un equipo muy especial tácticamente, muy atrevido, era un equipo que había roto con la tradición del fútbol alemán, simplemente siguiendo un poco lo que había hecho ya la selección alemana con Klinsmann y con Löw, esa sensación de haber hecho el clic, haber cambiado la personalidad del fútbol alemán, y Guardiola diríamos que le pone una marcha más. Y para mí fue una eliminatoria apasionante desde el punto de vista táctico. Recuerdo muy bien el partido del Camp Nou, cómo el Bayern apretaba arriba, dejando hombre a hombre atrás, contra Suárez, Messi, Neymar, 3 contra 3, que aquello era muy osado, que el Bayern lo controló, pero el Barça tuvo de una salida de Ter Stegen en la primera parte y un cabezazo de Messi en el 3 contra 3, una oportunidad de Suárez que le salva a Neuer. Tengo flashes de momentos muy especiales futbolísticamente de aquel partido, el dominio y el control del Bayern en muchas partes del partido, y también la sensación de mirar el reloj. Yo no me acuerdo en qué minuto fue el primer gol de Messi. No sé si lo tenéis por ahí. Creo que fue a partir del 70, sí, 75, una cosa así. Quería decir que recuerdo mirar el reloj en el Camp Nou, minuto 70, con 0-0, y pensar, y en la transmisión creo que incluso lo verbalicé, de decir, quizás no es mal resultado para la vuelta, el 0-0, porque el partido estaba muy abierto y daba más miedo el gol del Bayern que el gol del Barça. Porque el gol del Bayern penalizaba mucho. El gol del Barça, bueno, ya sabemos que un 1-0 y un 0-0, si el rival no te marca fuera, bueno, es ventaja, pero no hace tanto daño como el gol visitante, ¿no? Y en ese momento llegó el momento Messi, llegó el dribbling a Boateng, llegó lo que no pudo pasar en el 2013, porque no estaba Messi, ¿no?, que marca las diferencias. Es como si el partido se madurase, se estuviese igualado, y cuando estuviese maduro, pues el más fuerte mordió la fruta, ¿no? Estaba ya que caía. Y bueno, y se cargó la eliminatoria, otros minutos de locura en el Camp Nou, bueno, de solista, de la aparición de Messi y reventar el partido. Y la sensación que en un momento, pues aquello había pasado de una eliminatoria igualada a una eliminatoria casi sentenciada. A pesar de todo, de Múnich recuerdo momentos de sufrimiento. El Bayern planteó el mismo partido, volvió a arriesgar dejando el 3 contra 3, ya se sabía que Guardiola y el Bayern no se rendirían.
Y del partido de vuelta recuerdo el paradón de de Ter Stegen a Lewandowski, ¿no? Fue aquella mano que no se mueve el brazo ni un milímetro hacia atrás para pararle a Lewandowski el remate. Y la sensación que hasta que no marca el Barça siempre hay aquel punto de qué puede pasar, ¿no? A y pesar de Ricard, todo, también, el punto Ricard sí, de saber cerrar bien las eliminatorias, que es lo que el Barça sí, de los últimos años no ha sabido hacer en exacto. absoluto. Sí, yo sí, creo que ese Barça supo sufrir bastante bien allí y al final perdió, pero ya venía con esa ventaja. Esto no lo hemos visto ni en Anfield, ni contra la Roma, ni... No. El punto para mí es el gol, ¿eh? Para mí el punto culminante es el gol, que es el gol que no marcas en Roma y el gol que no marcas en Anfield. Cuando llevas una eliminatoria tan bien encarrilada como local, marcar como visitante yo creo que te acaba de dar el pase. El que intenta el milagro de golpe y porrazo se encuentra con una sensación difícil de decir, bueno, esto prometía, pero de aquí no pasamos. La única eliminatoria que recuerdo que también tuvo el mismo efecto fue aquella del Barça-Paris Saint-Germain de la remontada del 6-1. Cuando llega el gol del PSG, el Camp Nou se desinfla. Iba camino de la remontada, pero llega ese momento. Y luego porque hubo la locura final, pero entre el gol del PSG y la locura final, el Barça no tiene oportunidades aquel día. Y es el efecto psicológico de este remate que decía Adrià de la puntilla. Y eso el Barça de Luis Enrique en Múnich lo pudo hacer porque llevaba esta dinámica. Esta fue una eliminatoria muy especial desde el punto de vista táctico y de dos equipos muy, muy poderosos, pero también con la sensación que de las 3 eliminatorias que hemos recordado, no hubo 180 minutos igualados en ninguna de las 3. Siempre hubo alguna que se decantó antes, por una cosa u otra. Y vamos ya de estas eliminatorias que hemos comentado también, de las derrotas en Roma y en Anfield, pasamos ya a la típica final a 8. Otra que tampoco hubo igualdad. No. En el fondo estamos repasando duelos, fijaros, que no han sido duelos hasta el minuto 180, que se han resuelto antes los 4. Totalmente. Pues pasamos a la eliminatoria esta de este verano, en la final A8 atípica de Lisboa, y obviamente hay que hablar de las dinámicas contrapuestas de ambos equipos. Al final el Bayern de Hansi Flick, que después de perder contra el Gladbach en diciembre, había ganado todo en 2020, y un Barça que con el cambio de entrenador con Setién y luego obviamente con el final de Liga que no pudo ganarla, pues se planteaba en esa final A8 como la máxima esperanza de conseguir o de salvar la temporada. Finalmente, Ricard, no sé si pudiste viajar por el tema del COVID hasta allí, creo que no, pero no sé cómo recuerdas en Barcelona. Se podía intuir una victoria del Bayern, pero igual no tan exagerada. Seguro. Si no pude viajar, viajó solo el narrador y como dices, mira, la sensación previa era la de que si el Barça enfocaba el partido desde ser la víctima, que lo era, y olvidaba aquella sensación de que podía competir por la Champions o que tenía que ganar la Champions, ¿no? Y miraba a Liverpool y a Roma y decía, bueno, pues voy con piel de cordero y a ver qué pasa, ¿no? Que podía competir. Yo tenía la sensación que desde esta posición podía competir, ¿no? La eliminatoria. Y el fútbol acabó de rematar al Barça por si alguien aún no se había dado cuenta que el ciclo se había acabado, ¿no? O sea, el fútbol a veces es muy caprichoso y avisó en Roma, luego en Liverpool, y como parecía que había gente que no acababa de estar convencido, pues te remató en Lisboa con el Bayern, ¿no? Bueno, creo que es un partido de estos que suceden una vez en la vida, porque yo creo que el partido no es de 8-2. El primeros 20 minutos el Bayern sufre en defensa, el Barça encuentra oportunidades, un Barça que estaba para 20 minutos a lo mejor, o sea que no hubiese sostenido esto, pero que el partido está más igualado. Lo que pasa es que el Barça tenía en la mente los capítulos anteriores y en el momento en que el partido se le escapa y el Bayern empieza a hacer el tercero y el cuarto, allí dimite, queda paralizado. Y el pasado hace que el presente sea más doloroso. A pesar de todo, el Bayern me sorprendió en positivo. O sea, no me imaginaba un equipo
con esa capacidad de ser tan regular, tan consistente durante todo el partido, no bajar. Sobre todo esta mentalidad atacante que ha adquirido con Flick, que yo creo que defensivamente se hace vulnerable, se expone. Yo creo que tiene alguna debilidad defensiva en el riesgo, pero claro, es que ofensivamente aquel equipo aquel día fue una máquina. Bueno, aquellos días en Lisboa, porque los 3 partidos los enfocó igual. Recuerdo la coronación de Alfonso Davies, si alguien no lo conocía aún, porque claro, había sido una temporada muy extraña. Él empezó que no tenía que ser ni el lateral suplente y aparece en medio de la pospandemia o del posconfinamiento y comienza a crecer hasta ese día que acaba de explotar. Bueno, la anécdota de Coutinho, porque es lo que acababa de poner el dedo en la llaga, ¿no? Es cuando el fútbol se pone cruel y te acaba de rematar. Y luego una cosa que me gusta de equipos como el Bayern del 8-2 o de equipos como el Barça de Guardiola, que era el respeto al rival desde la competitividad máxima, es decir, no sentirse ganador y aflojar, sino competir al máximo, y si le has de meter 8, le metes 8. O sea, yo creo que es mucho más duro aquel punto de consentimiento que cuando estás ganando 4-0 te miras al rival y te dedicas a jugar a recrearte en acciones individuales, que no miras portería, que rebajas la tensión, como perdonando un poco la vida, ¿no? El Bayern no le perdonó la vida al Barça, pero no era por hacer daño al Barça, era por mantenerse fuerte en el partido. No hubo ni un detalle, ni un detalle de estos de cara a la galería que humillan, ni una sonrisa casi te diría. Recuerdo cuando son sustituidos, no sé si Lewandowski y Müller, que llegan al banquillo serios, como si el partido estuviese absolutamente vivo, cuando podían haber esbozado una sonrisa, aunque fuese, ¿no? Porque estaban haciendo historia. Y bueno, un partido que marcó para el Barça un final, que fue como que si el Barça no aceptaba el final, el fútbol le buscó el final más doloroso para que finalmente se diese cuenta que aquello se había acabado. Y para el Bayern el inicio de un nuevo ciclo ganador, que yo creo que es el máximo candidato a ganar otra vez la Champions, y que después de algunos años, como decíais antes cuando repasábamos la historia, que todo va por ciclos, pues un ciclo inesperado, porque no olvidemos la llegada de Flick, cómo estaba el Bayern cuando empezó con Kovac la temporada, y que en muy poco tiempo le ha dado personalidad, atractivo, bueno, un equipo que vale la pena ver jugar ahora desde... No solo los grandes, los que vienen por abajo, Musiala y compañía, que también la verdad es que prometen mucho. Y ya para terminar, Ricard, te quería preguntar, tú que has vivido muchos partidos en zona mixta, que has tenido mucho contacto con periodistas especializados en el Barça, incluso quizá dentro del vestuario, ¿cuál crees que fue la derrota más dolorosa? ¿El 4-0 a Roma, el 3-0 a Roma, perdón, el 4-0 en Anfield o el 2-8 en Lisboa? Porque sí que es cierto que en las otras eliminatorias venías ya casi de estar clasificado, ¿no? En cambio, ante el Bayern no estabas clasificado, tenías que jugar el partido, pero sí que evidentemente a nivel de goles, no un 2-8. Mira, es una pregunta difícil esta, ¿eh? Mira, te descartaría, lo voy a hacer al revés, te descarto la de Roma, porque la de Roma es un accidente que dices, ¡buah!, es la catástrofe, pero bueno, a veces pasan esas cosas, ¿no? Contra un rival inferior, es la primera vez que te pasa, bueno. Y entre la de Liverpool y la del Bayern me cuesta, porque la de Liverpool no fue perder 4-0, sino fue perder 4-0 contra un equipo donde no estaban ni Firmino ni Salah, si no me equivoco, ¿verdad? Solo estaba Mané. Claro, cuando llegas a Liverpool te enteras que no están ni Firmino ni Salah y vienes con un 3-0, es que es casi imposible perder aquella eliminatoria, ¿no? Aquella fue muy dura, porque además venías de Roma, ya es la segunda. Yo creo que esta fue más dolorosa por tener la final cerca, quizás la de Anfield. La del Bayern, en el fondo, es cruel, pero tú sabes que de ahí no pasas
probablemente, y que si pasas, no es un año para ser campeón de Europa. Es decir, no tenías las expectativas. En cambio, la de Liverpool, la final estaba muy cerca. Y no olvidemos que la final era contra Tottenham o Ajax. O sea, la Champions se veía muy, muy próxima. O sea, que yo creo que en la reflexión, ahora que estoy haciendo en voz alta, quizás la de Liverpool fue más dura de las tres. Por cierto, ¿os puedo explicar una anécdota relacionada con el Bayern? Mi primer partido en Múnich fue en el año 96, que a lo mejor no habéis nacido vosotros. No, ¿eh? Vale. Ya es el impacto definitivo. Del 98 somos. Pues mira, en el año 96 fue mi primera vez en Múnich. Yo era muy joven. Fui a cubrir una semifinal de UEFA. Es el último año de Johan Cruyff en el banquillo. Y tengo algunas anécdotas porque estuve una semana allí haciendo la previa. Yo no trabajaba en Catalunya Radio, trabajaba en el diario Marca, que fue mi primera experiencia profesional. Me enviaron allí a hacer la previa y tengo dos anécdotas. Una con Tony Bruins-Slot, que era el miembro del cuerpo técnico de Cruyff que se encargaba siempre de ojear al rival y de hacer los informes, que estuvo también ahí una semana y que un día, yendo a ver un partido del Bayern de Liga, que ahora no recuerdo contra quién era, que era el previo al Bayern-Barça, yendo hacia el estadio, me recogió en el coche y me dijo, sube. Y el partido se jugaba en el Olímpico de Múnich, o sea, el Allianz no existía, como vosotros. El Olímpico era el escenario. Y me acuerdo que, claro, comparado ahora con cómo está todo hace 24 años, entramos con el coche de Bruins hasta dentro. Claro, el Olímpico era muy grande. Entramos hasta dentro, hasta el intestino del campo, para que nos hagamos una idea. Imaginaros esos estadios olímpicos que permiten acceso de coches por la zona interior, porque son estadios muy grandes por dentro. Y hasta aparcamos justo detrás de la portería de una de las porterías del campo. Y claro, fue un impacto porque yo era un periodista, pero entré en el estadio como si fuese un miembro del cuerpo técnico del Barça, ¿no? Hasta dentro del campo. Y eso en Alemania no es fácil. Lo que pasa es que en el año 96, pues claro, todo era mucho más flexible. Ahora esto sería absolutamente ciencia ficción. Y aquella eliminatoria es una eliminatoria bestial, ¿eh? Es una eliminatoria... de las mejores eliminatorias que he visto en directo del Barça en Europa. Era el Barça de Cruyff, pero era el Barça de la refundación de Cruyff, con toda la quinta del Mini. Aquel fue un partido que el Barça jugó con todos los chavales jóvenes en un estadio donde nevaba mucho, no era Filomena, pero parecía. Me acuerdo de tener que tapar el ordenador porque además la nieve... aquel día en Múnich había viento, entonces, claro, aunque el Olímpico tapaba perfectamente con la visera la tribuna de prensa, claro, entraba todo el agua de la precipitación de la nieve y estábamos ahí tapando como podíamos los ordenadores, que no eran como ahora, imaginaros qué aparatos tenían que ser. Y fue un partido buenísimo. El Barça, no me acuerdo si empató, perdió 3-2 o 2-2 o 2-3, estuvo así, fue un partido de toma y daca, que luego el Bayern ganó en la eliminatoria en el Camp Nou por un error de Busquets, padre, en aquella eliminatoria, pero fue una eliminatoria chulísima. Aquella sí que fue muy igualada y hay un detalle cruyffista que ha pasado a la historia en Múnich, que fue cuando en el balón parado Cruyff le dijo a Guardiola que se encargase de Klinsmann en el juego aéreo. Y Guardiola le dijo que cómo se iba él a encargar de Klinsmann, que eso era gol cada vez. Y le dijo que como todos los duelos los vamos a perder, si contra el mejor de ellos ponemos al peor nuestro, a lo mejor los otros duelos los ganamos. Si gasto al mejor mío con el mejor de ellos y lo pierdo, los pierdo todos. De esta manera a lo mejor ganamos alguno. Aquel día, como pasaba siempre en la religión cruyffista, Klinsmann no remató ningún córner. Esas cosas que tenía Cruyff.
Pues si os parece, lo dejamos aquí. Ha sido un verdadero placer tener a Ricard Torquemada. Sobre todo, tenéis que seguirlo en Twitter y seguir a todo el trabajazo que están haciendo con Boardroom, porque vale muchísimo la pena. Y nada, agradecer al maestro Torquemada que se haya pasado por aquí un rato en nuestro humilde canal de la Bundesliga. A vosotros, que ya sé que estáis trabajando mucho con el tema fútbol alemán, que está muy bien enfocar y mirar en profundidad universos, que a veces queremos llegar a muchos sitios y no llegamos a todos los lados que queremos, o sea que me gusta mucho que seáis aquí referencia del fútbol alemán. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias, Ricard, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Sobre todo, suscribiros para no perderos ningún canal, ningún vídeo, activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo.